Bueno amigos, pues nos encontramos en el Casino Aridane, aquí en los Llanos de Aridane, un sitio pintoresco y que bueno, que tiene una historia magnífica. En este momento estamos haciendo café, ya aquí en el bar y el restaurante del Casino Aridane, y agradecemos a la dirección, por supuesto, que nos haya cedido este espacio para poder hacer una entrevista a nuestra consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Van Ostende, a la cual vamos a saludar. Alicia, buenos días. Buenos días. Un lugar pintoresco, ¿no? Un lugar precioso, este patio más maravilloso con estos helechos y estas luces navideñas. Yo creo que es un sitio emblemático de los Llanos. Bueno, pues si te parece nos vamos rápidamente a las políticas europeas. Vamos a hablar de la PAC, una nueva PAC del 23 al 27, porque ya el 22 lo tenemos consumido. ¿Qué nuevas cosas hay en esa nueva PAC? Sí, es verdad, empezamos un nuevo periodo financiero que además lleva también aparejado una nueva reglamentación, ¿no? Una nueva PAC que básicamente se diferencia de la anterior en que los planes estratégicos son nacionales en vez de ser autonómicos, ¿no? ¿Qué hemos hecho desde Canarias con la nueva PAC? Hemos conseguido diferenciar a Canarias como región ultraperiférica y hemos conseguido que tengamos unas características propias, como puede ser quién recibe las subvenciones, quién es el agricultor activo, que tiene mucha menos renta agraria que en el resto del país, porque en Canarias la mayor parte de los agricultores son a tiempo complementario. Y también hemos conseguido, por otra parte, que no se apliquen los ecoesquemas aquí en Canarias, que son esas prácticas ambientales que se tienen que hacer para poder tener el 100% de las ayudas. En Canarias se sigue haciendo la condicionalidad, como teníamos antes. Vamos a explicar un poquito mejor qué es eso de agricultor activo, porque mucha gente no lo sabe, y la ecocondicionalidad. Sí, agricultor activo no es más que quien puede recibir subvenciones, es decir, quien puede ser perceptor de esas ayudas. Hasta ahora teníamos un sistema, prácticamente nos quedamos igual en un nivel de renta, es decir, para poder ser perceptor de ayuda tienes que tener un mínimo de ingresos agrícolas que sean del 5% en Canarias. En el resto del país es mucho más alto, en torno al 25%. Por tanto, hemos sido capaces de salvaguardar las condiciones específicas de Canarias. Y respecto a los ecoesquemas, son esas prácticas ambientales, por ejemplo, mantener unos árboles perennes en las fincas o mantener prados en determinadas zonas. Nosotros sabemos que Canarias tenemos limitaciones, en las explotaciones son muy pequeñas, mucho más pequeñas que en la península, y no podemos aplicar esos ecoesquemas. Eso hace que no tengamos esa obligación en Canarias para poder cobrar el 100%, hacer esas prácticas. Simplemente nos quedamos como estábamos. Eso se ha negociado por parte de la Consejería para que sea así, ¿no? Sí, efectivamente, llevamos 2 años trabajando con la nueva PAC y se ha negociado tanto a nivel técnico como a nivel político, en un gran trabajo que yo creo que se ha hecho con un grupo de alto nivel técnico de la Consejería, de todas las comunidades autónomas, con el Ministerio. Y el Ministerio siempre ha entendido que Canarias tenía que tener determinadas condiciones distintas al resto de las comunidades autónomas por su condición de región ultraperiférica. El otro día asistíamos a una jornada sobre el libro de campo, digital ya, bueno, muy versátil, sobre todo para los agricultores. Incluso podían obtener datos de la finca no estando en la finca. Es decir, es necesario avanzar en ese libro de campo, ¿no? Sí, la nueva PAC también te exige tener un cuaderno de campo digital, y es verdad que va a ser un reto para todos, ¿no? Ponernos en saltar la brecha digital y poder tener estos cuadernos de campo digitales, pero yo creo que a medio plazo va a ser muy beneficioso para los agricultores porque te facilita mucho el trabajo y te da mucha información de tu explotación. Por tanto, durante todo el año 2023 va a ser un año de alguna manera transición en la que se irá implantando el cuaderno de campo digital. Para ello seguiremos haciendo formación por toda Canarias para colaborar con las organizaciones agrarias, con las organizaciones profesionales, en poder facilitar a los agricultores y ganaderos que se incorporen a la digitalización. Bueno, también hacían una jornada, la Dirección General, todo el equipo de la Consejería, con los agentes de extensión agraria de los distintos cabildos, para que estuvieran en la última de estas novedades, ¿no? Sí, con toda la consejería, porque teníamos representantes de todas las direcciones generales de la consejería, incluyendo también los organismos autónomos como el ICIA y el ICA, porque creemos que es fundamental la información y la comunicación con los agentes de extensión agraria, que son los que están al final en las agencias, son los que hablan con los agricultores, con los ganaderos, la ventanilla a la que tocan los agricultores y los ganaderos cuando tienen problemas, cuando tienen dudas, y por tanto, bueno, hablamos de muchas cosas importantes con ellos, ¿no? Le transmitimos, por un lado, todo el tema de la nueva política agraria común para que vayan conociendo ya esas novedades que hablábamos antes.
También hablamos de la ley de cadena, de todas las cuestiones que se están haciendo desde la consejería. Exacto. También de esa herramienta que hemos desarrollado para que los ganaderos puedan calcular sus costes de producción, para que ellos la tengan disponible en las agencias y puedan colaborar con los ganaderos para que puedan calcularla. Y también otras cosas como los proyectos que se están llevando a cabo desde el ICIA, proyectos de investigación, que son proyectos de investigación aplicada al sector, muchos de tratamiento de enfermedades, de mejora de riego, de diversificación de cultivos, porque entendemos que también es importante conocer la opinión de los agentes de extensión agraria que puedan tener relación con el ICIA para transmitir también al sector las novedades, ¿no? Por tanto, yo creo que eso es una cuestión que teníamos pendiente y que queremos seguir manteniendo, esa comunicación fluida con los agentes de extensión agraria de toda Canarias. Amigos, seguro que ustedes están pendientes de que le pregunte sobre la ficha financiera del POSEI, sobre el PDR, si se mantiene, si sigue adelante. ¿Qué sabemos de eso, Alicia? Bueno, la ficha financiera del POSEI nos costó mucho, pero conseguimos mantenerla. Yo creo que fue un éxito. Teníamos un riesgo de bajar casi un 4% de los fondos. Eso suponía perder pues una importante cantidad cada año. Por tanto, yo creo que fue un éxito. Y bueno, y el PDR es verdad que baja un poco en toda Europa. Es una bajada generalizada del PDR. Pero el POSEI, que es la ayuda más importante, se mantiene, que es la que va directamente a pagar todas las ayudas a la superficie, las ayudas a la comercialización, tanto de agricultura y de ganadería, ¿no? Por tanto, yo creo que es fundamental que se haya mantenido esa ficha financiera. Muchos agricultores y muchas organizaciones profesionales agrarias tenían miedo que en vista de, bueno, pues el plan que se iba ajustando para temas financieros, se bajara ese POSEI, se bajara ese PDR. Pero después de la pandemia, después de la guerra de Ucrania, Europa se ha dado cuenta que es necesario potenciar la agricultura de Europa, ¿no? Sí, yo creo que sí, tenemos que ser más soberanos, ¿no? En lo que es la alimentación, algo tan importante. Igual que se está trabajando en tener mayor soberanía energética y vemos todas las políticas hacia una transición hacia energías renovables, pues también tenemos que seguir trabajando en una transición hacia un modelo de mayor soberanía alimentaria. Yo creo que eso es fundamental y ahí es importante las ayudas europeas, pero también es importante los acuerdos comerciales con terceros países. Efectivamente. Que ellas vayan incluyendo esas condiciones de espejo, esas cláusulas de espejo, de manera que deban cumplir las mismas condicionantes que se cumplen en Europa. Ya vemos como la Unión Europea está reglamentando para prohibir la importación de determinados lugares donde se producen deforestaciones importantes, como pueden ser en zonas del Amazonas, de Brasil, esa prohibición de importación de productos que se producen a base de deforestar y de hacer un daño al medio ambiente. Eso ya es una realidad en la Unión Europea. Queremos que siga trabajando en esa línea, en que realmente esos acuerdos comerciales les exijan lo mismo que nos exijan a nosotros. Yo creo que es lo mínimo que se puede pedir. Hace una semana se presentaba en Tazacorte, bueno, pues ese proyecto o esa propuesta de la consejería para, bueno, pues buscar una concentración parcelaria y que sirviera como ahínco para buscar propuestas jurídicas, medioambientales, técnicas también, para esa gran finca y recuperar el valle, con el famoso Plan Valle, que así se recogía en una página web de la consejería, ¿no? Sí, nos hemos dado cuenta de que a veces no llega la información a todo el mundo y es difícil encontrar a veces la información en las páginas del gobierno o de la consejería. Por eso hemos hecho una página específica que se llama Plan Valle, que es solo para agricultura, ganadería y pesca afectada por el volcán, de manera que puedas ir directamente a buscar ahí lo que necesites. Y la presentábamos en esas jornadas en las que el objetivo de la jornada final era la presentación del borrador del estudio, de los avances en el borrador del estudio de viabilidad para reconstrucción sobre la lava. Y bueno, yo creo que fue una jornada muy interesante, había como 250 personas que pudieron acudir. Yo creo que fue muy positiva la jornada. Presentamos muchas preguntas. Muchas preguntas, tuvimos casi hora y media con preguntas. Yo creo que esa es la parte que más nos interesaba a nosotros, era conocer un poco las dudas de todos los afectados y afectadas. Y bueno, presentamos un poco los avances del anteproyecto técnico, de cómo quedaban esas grandes sorribas, de cómo quedaban los caminos, de cómo esos caminos principales, esos caminos secundarios. También los avances en el borrador de reglamento para poder hacer la reparcelación. Cuáles eran las dudas de las personas, cuáles eran las preguntas también, y también esa parte medioambiental, como decíamos, de dónde sacar las tierras necesarias. Y ya bueno, ya mostramos también unos puntos de recogidas de tierra, unas
analíticas que ya estamos haciendo con la Universidad de La Laguna. Esas 3 vías en las que estamos trabajando y que esperamos en un par de meses poder tener terminado ya el estudio para poder seguir caminando, ¿no? Porque el estudio es un primer paso para más cosas, ¿no? Se suponen 7 zonas de abancalamiento donde en función de las temperaturas se irán poniendo en marcha, ¿no? Sí, estas 7 zonas están delimitadas también por la orografía del territorio y hay algunas zonas que se han quedado bastante más llanas, es donde es más fácil hacer bancales, otras zonas donde hemos tenido que hacer bancales más pequeños porque hay más pendientes. Y estas 7 zonas, lo que pretendemos ahora también es ya empezarnos a reunir con los afectados ya delimitando un poco las zonas, ¿no? Para hacer reuniones de menor cantidad de personas, reuniones más pequeñas, que son más fáciles para poder tener una comunicación más directa, más rápida, ¿no? Más directa con los afectados. Y por tanto, bueno, esa es la idea que tenemos de ahora en adelante, ¿no? Poder ir haciendo reuniones por esa zona y poder ir definiendo también, casi ver todos los casos que tenemos en esa zona. ¿Cuáles son los criterios que se van a utilizar para otorgar cada parcela a un propietario? Entiendo proximidad, entiendo superficie, ¿no? Sí, por supuesto, eso es lo que se está redactando en el borrador de reglamento y son los criterios de conversión de las parcelas originales a las finales. Hay que hacer un conteo de todas las zonas que quedan libres, de qué superficie tenemos para poder ver la distribución final. Es verdad que estas son las reglas del juego y luego habrá que hacer el proyecto de reparcelación, que ya es el proyecto de detalle en el que se verá cómo queda cada una de las parcelas. Una cosa muy importante que se hablaba el otro día en la asamblea de Asprocan en Tenerife, y yo creo que casi todos los agricultores están de acuerdo, es que hay que tener unidad en este momento. Es decir, no se puede judicializar una vez salga ese proyecto, porque al final se va a extender en el tiempo y nunca lo vamos a terminar. Es decir, y lo que necesitamos es prontitud para desarrollar ese proyecto, un trabajo costoso, importantísimo, como nos está explicando, y que si se judicializa con denuncias de este propietario y el otro propietario porque tiene un metro más arriba, un metro más abajo, al final vamos a perder todos, ¿no? Bueno, efectivamente, cada uno está en su derecho, efectivamente, de reclamar lo que entiende que son sus propios derechos, pero es verdad también que es un momento en el que creo que tenemos que mirar por el interés general, ¿no? El interés de todas y todos. Es verdad que en esa zona hay muchos pequeños propietarios con pequeñas fincas de selemines, incluso en esa zona de Tazacorte. Por tanto, yo creo que va a ser una labor ardua y compleja, pero yo creo que si pensamos en el interés general, en lugar del interés particular, pues saldremos todos ganando. Seguro que los telespectadores se están preguntando por el tiempo. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va a salir? ¿Qué próximas reuniones? ¿Cuándo se va a presentar? Bueno, queremos hacer algunas reuniones ya con estos pequeños grupos antes de Navidades, para en enero ya empezar a definir y cerrar. En febrero es la fecha máxima para poder presentar este estudio de viabilidad, porque es verdad que tenemos unos plazos que tenemos que cumplir. Tenemos las elecciones en mayo, queremos cerrar todo esto lo antes posible. ¿Por qué? Porque también queremos ir a Europa a defender este estudio de viabilidad, queremos ir a Europa a pedir que se amplíen los plazos de pago del POSEI a todos los afectados mientras dure el proceso de reconstrucción. Por tanto, Europa nos pidió un plan de viabilidad, un estudio, y eso es lo que vamos a llevar. Por eso queremos... Si no hay plan de viabilidad, no hay dinero tampoco. Claro, efectivamente, es que nos sirve para mantener las ayudas del POSEI y también para buscar los fondos para la reconstrucción. Es decir, que el plan de viabilidad sienta muchas bases, ¿no? Durante el año que viene tendremos que seguir haciendo estudios en detalle de las temperaturas de la zona, porque ahora mismo tenemos unos análisis muy amplios de cómo está la temperatura en la zona, pero tenemos que ir más al detalle. Tenemos que hacer también el proyecto de reparcelación, tenemos que hacer los proyectos de ejecución de técnica que ahora mismo tenemos a nivel de anteproyecto. Es decir, tenemos mucho trabajo el año que viene, por tanto tenemos que ir cumpliendo los plazos para que no se nos pase el tiempo. Creemos que esto es fundamental, tiene que ser lo más rápido posible y por tanto no podemos extendernos más en el tiempo. Ahora le voy a preguntar por una opinión. Usted sabe que hace 2 días salía el informe del Defensor del Pueblo y hablaba que las medidas que se habían realizado tras la erupción del volcán eran las adecuadas para, bueno, pues una catástrofe de esta manera, ¿no? Aunque ciertos y determinados agricultores hablan de que, bueno, pues se ha gastado mucho más dinero en infraestructura
que el sector primario. ¿Usted qué tiene que decir sobre eso? Bueno, yo creo que es verdad que yo creo que las ayudas han llegado en tiempo y forma. Es verdad que a todos nos gustaría siempre que la administración fuera más rápida, más ágil, pero es verdad que los tiempos de la administración son los que son, y yo creo que a pesar de los tiempos de la administración, las ayudas han llegado bastante rápido, y que, por ejemplo, hay que pensar que en diciembre del año pasado, hace un año, ya se empezaban a pagar indemnizaciones al sector primario en menos de 2 meses después de la erupción volcánica. Es verdad que han llegado al sector primario unos 15 millones de euros en indemnización. Es verdad que se han hecho infraestructuras, pero todo es necesario, ¿no? Tenemos que ir trabajando a la par las consejerías de obras públicas en infraestructuras como carreteras que nos permiten movernos, llegar a las fincas, en obras hidráulicas que nos permiten regar, como las que hemos hecho en la costa de Tazacorte, pero no podemos olvidar que tenemos que pagar las pérdidas de renta, es decir, mantener la actividad económica. Hemos ya cerrado todos los importes que nos quedan por pagar de pérdidas de renta en La Palma. Tenemos un importe de 12,5 millones que abonaremos en las próximas semanas. Agricultor por agricultor hemos hecho el cálculo de lo que ha perdido este año con la ayuda de agroseguros, y por tanto estamos ya en disposición de saber cuánto ha perdido cada uno, y se lo vamos a compensar desde el Gobierno de Canarias, con fondos del Gobierno de Canarias y con fondos también del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España, ¿no? Yo creo que ese trabajo conjunto, bueno, ha sido importante entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias. Es verdad que ha sido complejo porque el cálculo no es fácil. Hay sectores en el que es más sencillo, el plátano, que está mucho más organizado. Aguacate también. Aguacate, pero luego hay sectores más complejos, las hortalizas, por ejemplo, que son muy variables de un año para otro. Ha sido más complicado, pero bueno, ahí están los datos y procederemos al pago antes de Navidad. Muchos telespectadores también y agricultores me están mandando el mensaje al cerebro para que le pregunte la ayuda del POSEI, ¿cuándo va a venir? Bueno, queríamos pagarlo la semana que viene, pero es verdad que nos ha pedido Asprocan, nos pidió hace menos de una semana que pagásemos el 70% en lugar del 50%, es decir, que ampliásemos la parte que pagásemos ahora. Entonces esto ha hecho que se nos retrase una semana más, pagaremos dentro de 2 semanas. Es verdad que queríamos haber pagado la semana que viene, pero bueno, la parte buena es que pagaremos el 70% en lugar del 50%, se retrasará una semana, justo antes de Navidad tendremos los pagos del POSEI. Hombre, viene súper bien que se pague ese 70%, máxime que ahora los precios no son los adecuados, porque se mantienen en los lineales precios de 2,9, casi 3 euros, mientras que aquí pues la fruta en verde, la máxima categoría, se está vendiendo a 1 euro o poco más. Es decir, hay un diferencial. ¿Eso se podía haber cotejado también con la ley de cadena agroalimentaria? La verdad es que es verdad que llevamos muchos meses con precios altos y eso hace que en el lineal también están los precios altos. Es verdad que ahora han bajado en origen, pero siguen manteniéndose altos en el PVP al consumidor. Eso con la ley de cadena, bueno, los márgenes que aplica la gran distribución es libre, siempre y cuando lo que te pide la ley de cadena es que se cubran los costes de producción al agricultor. Eso es lo que tiene que cumplir el precio que se le paga al agricultor como media durante todo el año. Es decir, un agricultor de plátano como media durante el año tiene que percibir un precio que le cubra sus costes de producción.